Bienvenidos, hoy vamos a hablar de la Grecia antigua, periodo que va del 2500 a.C. al 200 a.C. Y el origen de Grecia se encuentra aquí, justo en esta isla, la isla de Creta y en la península del Peloponeso. Aquí, entre los años 2600 a.C. y el 1400 a.C., se creó la civilización cretense o minoica. La base de la economía de esta civilización era la agricultura, la ganadería y el comercio marítimo. Se conservan grandes palacios como el de Nosos y el de Festos, palacios que eran decorados con pinturas al fresco. Además, como en otras civilizaciones, su escritura comenzó siendo pictográfica y luego evolucionó a una lineal A y lineal B. La otra gran civilización que se considera antecedente de la antigua Grecia es la civilización micénica. En el año 2000 a.C., la península del Peloponeso fue invadida por los pueblos aqueos, actual Ucrania, que se asentaron en la península del Peloponeso. Así, en el año 1600 a.C. surge la civilización micénica. Crearon ciudades amuralladas, estaban dirigidas por una nobleza guerrera. Crearon armas de bronce y veloces carros de guerra. Su base económica era la agricultura y la ganadería, y adoptaron elementos de la cultura cretense y su lengua era el griego. Pues muy bien, pues dicho todo esto, la civilización griega nació en las riberas de los mares Egeo y Jónico. Era una zona montañosa, con escasas tierras cultivables, así que fue una civilización volcada hacia el Mediterráneo. Fueron hábiles marineros y comerciantes y fundaron ciudades a orillas del Mediterráneo. Los griegos llamaron a sus ciudades polis, que eran ciudades-estado independientes, las cuales surgieron a partir del 800 a.C. Estas polis estaban formadas por un núcleo urbano, campos de cultivo, pequeñas aldeas y zonas de pastos. Dentro de este núcleo urbano había dos grandes zonas. Primero el ágora, que era una gran plaza en la cual a su alrededor se encontraban las viviendas y comercios, y era donde los vecinos se reunían. Por otro lado estaba el acrópolis, que era una zona amurallada en la que se encontraban los templos y los principales edificios. Estas ciudades, a pesar de ser independientes entre sí, tenían un sentimiento común. Los griegos se consideraban miembros de una misma cultura, ya que compartían lengua, religión, costumbres y un mismo espacio geográfico, la Hélade, que veremos a continuación. La Hélade fue el espacio geográfico en el que se desarrollaron las polis, unidas por una misma lengua, religión y cultura, aunque cada una tenía un gobierno, leyes y ejército propios. Había varios elementos que contribuían a que los habitantes de la Hélade se sintiesen unidos. El primero era la lengua. Todos hablaban griego. Era la lengua con la que se escribieron las primeras obras literarias, como la Ilíada o la Odisea, que recogen relatos legendarios. Otro de estos elementos era la religión, ya que a pesar de que cada polis tenía su propio dios, tenían unos dioses comunes a toda la Hélade. Por otro lado estaban las fiestas panhelénicas, que se realizaban en el interior de los santuarios, y en estas fiestas participaban habitantes de las diferentes polis. Una de estas fiestas más importantes fueron los Juegos Olímpicos, que se realizaban en honor a Zeus, y tenían lugar cada 4 años desde el año 776 a.C. Se realizaban en la ciudad sagrada de Olimpia y eran unas pruebas deportivas que duraban 7 días. Created using Powtoon.